everything is wet. Everything is wet y debemos hacer pues otros lugares y cosas, ustedes saben. Hoy vamos a hacer un review de algunos productos que ustedes me dijeron que les gustaban y pues yo estoy haciendo un review a ver si de verdad son buenos o no. Y bueno, vamos a empezar por esta de aquí, la BB Cream Hand. Viene hand the BB Cream. It says hand good, hand wing. The hand cream, BB cream. Hand good is Korea BB cream. La verdad me gusta mucho y huele súper rico. Tiene este protector. Es un protector para que no se te descubra. Y me gusta mucho. Viene en un color súper lindo, un color rosadito súper cute. Ya pueden ver, ahí están los datos. Dice moisturizing bluster BB cream. Y esta es la marca Han. Tiene 35 mililitros. Y huele súper sabroso. Y de verdad me la eché ahorita. Y se ve súper bien. Es súper whitening, que es como blanqueadora, te deja la piel así como más de tu tono. Si eres muy blanquita, te la deja muy bien. Si eres más que necesitas emparejar tu tono de piel, necesitas que no se te cubran los manchitas, y eso es muy bueno para eso. Y vienen en diferentes tonos, creo que vienen en diferentes tonos, porque esta fue la que yo vi y la verdad no pregunté si venía en otro tono. Entonces me arriesgué un poquito porque podía no ser mi tono, pero esta de verdad yo creo que viene en un tono que es el número 1 y pues ahí les sirve porque de verdad se ajusta al tipo de piel y me gusta mucho. Esta es la consistencia. Si no sale aquí. Aplicando así, ¿ven? Se ve como más blanquito. Bueno, es que conmigo pues no me causa mucha diferencia. Pero vamos a probar aquí que tenga la piel más oscurita. Ven, ahí sí se ve y blanquea. Entonces huele súper sabroso. Bueno, a mí me gusta bastante. Y vienen diferentes precios, que por supuesto si la compran en Corea es mucho más económico, o si la compran directamente de allá o por internet, porque a veces es como que si la compras en tiendas y en tu país las venden, aquí en Panamá las venden en el Dorado Mall y las venden en una tienda, no me acuerdo cómo se llama, pero está en el segundo piso y ahí venden muchas cosas de Corea, muchas cosas estéticas. Y bueno, esta es la segunda que compré ahí. El precio está súper costoso, pero no lo digo. Bueno, este es la crema que me gusta mucho, es de aloe. Se llama Aloe Vera Shooting and Moisture. ¿La pueden ver? Shooting and Moisture. Es de puro aloe, tiene 92% de aloe vera, que es obviamente la planta de la sábila. La sábila es muy buena y desde el inicio de los tiempos ha sido muy buena para la piel y para las manchas y todas las cosas. Y bueno, a mí la verdad me gusta mucho esta crema, pero si no la encuentran, porque obviamente es de Nature Republic y a veces no se encuentra porque no llega a tu país o es muy costoso en tu país o pues no llega. Entonces la verdad es que hay 2 maneras más para conseguir este tipo de crema, que de forma más económica, de forma igual pues es la misma crema, pues es casi la misma consistencia que va a quedar y es más
maneras de obtener esta crema sin ficticia de esta crema. Bueno, y esta me gusta bastante porque huele también muy sabroso. Es otro de estas marcas que compré, que huelen súper sabroso. Y ven la contextura, es súper fresco, es smoky, huele muy rico y la consistencia es muy sabrosa. A mí me gusta bastante, es que ni la puedo agarrar, se derrite. Es muy rico, es súper sabroso. A mí me gusta mucho y la puedes usar donde tú quieras. A veces yo la uso en todo el cuerpo porque este se puede usar para todo el cuerpo. Sí, y se puede usar en la cara bastante porque ayuda para las manchas. Ya que es aloe, el aloe quita mucho las manchas de marcas de acné y todo eso. Entonces te ayuda mucho con todas esas manchas que uno quiere quitar. Bueno, ayuda mucho. Y por detrás sale que no tiene cosas añadidas y la fecha de vencimiento es un año después. Sí, un año después, entonces la puedes usar durante todo un año. Al final, esta crema es súper gigantesca, o sea, si uno usa un poquitito, cubre mucho. Y igual que la otra, cubre mucho si solo usas una gotita. Al aplicar, si quieres bastante cubrir mucho, necesitas que cubra mucho, puedes usar 2 o 3 gotitas, pero dura bastante si la cuidas bien. Y al final no es de esas cremas que se dañan porque duran bastante tiempo, así que eso es muy bueno. Y ya les voy a hablar sobre la otra crema que es igual a esta y es como hasta un poquito mejor, pues, porque es un poquito más económica y es de Latinoamérica, hecha en Costa Rica y también la venden en Panamá y en Nicaragua, así que esta es muy buena también y sí tiene casi el 100% de aloe, pero es muy buena, es de Bio Plant gel de aloe, es igual que solo que este es blanco, aunque algunas veces varía el color dependiendo de tu país. Y bueno, aquí sale que en realidad el aloe es súper, por eso me gusta, a mi hermana le encantaba también, entonces bueno, ahí me salió el gusto por el aloe. Y bueno, es porque el aloe te ayuda en todo lo de la piel, como ya les había comentado, y también te sirve como fijador de cabello, también te sirve para cuando te depilas. Y un mensajito, ahorita les digo que nos mandaban, ¿no? Te sirve para cuando te depilas y para después de que te depiles también te la puedes echar, y también para las quemaduras y para que tu bronceado dure más. Te bronceas y te gusta estar bien bronceadita, te la echas y te dura un poco más porque te protege. Y también para los deditos que no tienen quemaduras de pañal y todas esas cosas, y también para las quemaduras, no sé si ya lo dije, y las cicatrices. En realidad sirve para muchas cosas. Y esta de acá, el olor es muy rico, pero me gusta más el olor de esta. En realidad me gusta mucho esta porque el olor es muy rico y de verdad esta trae un poquito más, trae 50 mililitros más y esta trae 250, esta trae 300. Al final es prácticamente lo mismo porque tienen el mismo componente que es el aloe. Y si no quieren comprar cremas, no quieren gastar, como todos, solamente tienen que buscar a su mamá y decirles: mamá, ¿tienes una planta de aloe? Ella te va a decir: ¿qué? No. Mamá, ¿tienes una planta de sábila? Si no tienen plantas de sábila, vea que tu vecina o al que sea que tenga plantas de sábila, en el colegio, en la escuela, en la universidad, al vecino de al lado, y le robas un poco de sábila y vas a abrirla así como está aquí, la abres y esta parte que está aquí cristalina es lo que te vas a echar. La lavas primero, obviamente. La lavas primero y te la cortas, y esto de aquí, el juguito que se ve acá, lo puedes licuar con otra crema y meterlo en la nevera y queda muy rico. Cuando te lo echas, muy sabroso, muy relajante, sirve mucho para la relajación. Bueno, y por último este cosito que compré
marca Daiso, que es muy bueno, se supone. La voy a probar. Todavía no lo he probado así como que mucho porque no tenía así tanta la oportunidad, pero la voy a probar ya que me salieron unos granitos del mal. Entonces le voy a echar ahí los granitos porque dice que se tienen que echar en el granito para el acné. Y dice que tiene té verde. Vamos a ver dónde la puedo poner aquí. Dice que tiene té verde. Disculpen porque se me rayó. Primero dice acné cream. Daiso. Daiso. Y sirve para todo el tipo de acné. Lo único es que es un poco chiquitito, pero la verdad es que como todo lo que compro yo, aunque si usas una gotita, funciona bastante. Una gotita y cubre mucho. La consistencia es suave. Y de una vez cubre bastante la parte que te quieras echar. Y lo tienes que dejar un buen rato. Nada de estas cosas, bueno, si menos a la BB Cream. La BB Cream lo puedes usar afuera, en el interior, donde tú quieras. Pero las cremas de aloe no las puedes usar en el sol. Entonces, bueno, disculpen si suena una bonita, porque bueno, no puedo controlar el mundo, aunque quisiera. Entonces, bueno, espero que les haya gustado mi tuto. Ay, miren estos muñequitos que compré. Estos son unos muñequitos que compré para que sostengan la camarita. Bueno, en realidad no los compré. Me los dieron no sé en qué cosa me lo dieron. Y bueno, y sostienen la camarita. Y a veces se caen. Pero el tuto de hoy, espero que les haya gustado. No es realmente un tuto, es un review, que significa que yo compro un producto que ustedes me dicen para yo evaluarlo. Y si me gusta, se los recomiendo a los demás que no lo han comprado. Es mejor así ustedes prueban, o bueno, me van a probar a mí y no sufren las consecuencias. Bueno, y eso fue todo por este review. Espero que les haya gustado. Por favor, síganme en mis redes sociales como SweetChemi en Instagram, everythingsweb.com, en mi blog y en Facebook everythingsweb anime, porque también nos gusta el anime. Y también en mi Facebook, Chemi, amiguito, todo. Tengo Twitter, pero la verdad es que no lo uso mucho por ahora y casi tampoco quiero usar nada, pero voy a intentar usar todo para poder escucharlos. Y cualquier cosa me pueden enviar correos a mi correo chemilin@gmail.com. Aunque eso casi tampoco lo veo, pero pueden enviarme en el Instagram y en mi página web, que totalmente siempre lo veo. Entonces nos despedimos por hoy y esto fue todo de Everything's Web. Nos vemos. Besitos desde el cocorito.